Buen día, doctor y compañeros. En esta ocasión, mi compañera Isi Merari Díaz y su servidor Carlos Rivera expondremos lo que es la solución para el ejercicio 19.6 del libro de McCabe, séptima edición. Este ejercicio nos decía que se hace circular aire a 27 grados Celsius y 60% de humedad relativa a través de tubos de 1.5 centímetros de diámetro exterior, por los cuales el agua fluye a 60 centímetros por segundo y a 15 grados Celsius. La velocidad del aire aproximada en los tubos es de 1.5 metros por segundo. Nos hace dos preguntas. La primera, ¿se condensará el agua en los tubos? O sea, ¿se puede llegar a condensar esta agua? Esto nos dice que el agua está entrando como vapor de agua. Y la segunda inciso es, ¿cuál es la temperatura de la pared y la temperatura de la superficie de contacto si es que ocurre esa condensación? Entonces, más o menos tendríamos un esquema así, entrada de agua por los tubos y también entrada de aire. Para resolver lo que es el primer inciso, vamos a hacer uso de esta carta psicométrica de aire-agua. Trabajamos con esta por mayor facilidad y por gusto propio, ¿verdad? Que es la gráfica que está en nuestro libro de Sengel. Que es lo mismo a trabajar con la gráfica que tenemos en el libro de McCabe, en el capítulo 19, que es la figura 19.2. Solo que acá ya tenemos unidades del sistema inglés, sistema internacional, perdón, y en el McCabe tenemos el sistema inglés. Entonces, primero, nosotros para determinar si el agua, si ese vapor de agua que está entrando llegará a condensarse, necesitamos saber si es posible que el aire llegue a saturarse por completo. Entonces, para esto, tomamos la temperatura de entrada, que es 27, tenemos este punto de acá, subimos y llegamos hasta tocar la línea de la humedad relativa del 60%. Aquí podemos leer lo que va a ser, lo que es la humedad, ¿verdad? En kilogramos de vapor de agua, gramos de vapor de agua por kilogramos de aire. Entonces, teniendo aquí el punto donde estaríamos ubicados, podemos nosotros movernos hacia una saturación del 100% de forma adiabática y así leer la temperatura a la que este aire llegaría a estar completamente saturado. Entonces, nosotros leyendo la tabla anterior o la gráfica anterior, esa carta psicométrica, para el aire, entonces nosotros podemos ver que la humedad con la que ese aire está entrando sería de 13.5 gramos del vapor de agua por cada kilogramo de aire. Entonces, a la temperatura de bulbo húmedo, que sería esa temperatura donde tenemos el 100% de saturación, encontramos que sería una temperatura de 23 grados Celsius. Entonces, vemos que a 23 grados Celsius podemos saturar completamente el aire. Y tenemos esta temperatura de 23 está dentro de nuestro rango de operación, que sería de 15 grados Celsius, que está entrando el aire, a 27 grados Celsius, que está entrando el vapor de agua. Entonces, tenemos que la temperatura de 23 está dentro de nuestro rango de operación, por lo que podemos decir que sí es posible que ocurra la condensación de ese vapor de agua, ya que al saturarse por completo el aire, entonces ya el agua con esa energía va a proceder por sí misma a condensarse, ya que estamos trabajando a una atmósfera y temperaturas relativamente moderadas. Para el inciso B se nos pide determinar la temperatura de pared y la temperatura interna. Entonces, para ello vamos a utilizar la ecuación de nuestro libro, la ecuación 1135, donde nos relaciona el coeficiente global con el diferencial de temperatura de operación, el coeficiente individual interno y el diferencial de temperatura de pared y una temperatura de referencia. Conociendo esta temperatura de pared, podemos ver en qué rango se encuentran los coeficientes y así, estudiado en el capítulo 13, podemos ver cuánto
va a ser el diferencial de temperatura entre la temperatura de pared y la temperatura interna. Entonces para ello vemos que ocupamos determinar el valor del coeficiente global y el coeficiente individual interno. Vamos a iniciar calculando el coeficiente individual con la ecuación 1139. Aquí vamos a suponer que como es un espesor muy pequeño, el tercer término de esta ecuación se va a eliminar y solo nos queda la relación de 1 entre el coeficiente individual interno más 1 entre el coeficiente individual externo. Por lo tanto, debemos de calcular ambos coeficientes. Tenemos para el coeficiente individual interno la ecuación 1232 y para el coeficiente individual externo la ecuación 1263, donde nos relaciona el diámetro externo, el valor de K, que es nuestro valor de conductividad térmica, y procedemos a calcular nuestros datos. Para el número de Prandtl vamos a utilizar el apéndice 16, que tiene un valor de 0.69. Para el valor de la conductividad térmica utilizamos el apéndice 12, que vemos que tenemos datos a dos temperaturas, entonces nosotros procedemos a hacer una interpolación entre estos dos para generar nuestro dato a la temperatura deseada, que nos da un valor de 0.0152. Lo siguiente a determinar es el número Reynolds. Para ello ocupamos el diámetro externo, el valor de G, que es la multiplicación de la velocidad por la densidad entre la viscosidad. Entonces necesitamos la densidad y para ello vamos a utilizar la tabla 287 del libro del Perry, donde nos dan unidades de mol por litro. Entonces nosotros vamos a hacer una conversión multiplicando por el peso molecular del aire, que es 29 gramos mol, y nos da un valor de densidad de 1.163 kilogramos por metro cúbico. Y así también del apéndice 8 vamos a calcular la viscosidad para el aire de 1.8 por 10 a la menos 5 convertido ya de centipoise a pascales por segundo. Y así podemos calcular el número de Reynolds, que este nos resulta un valor de 1453.75, un valor adimensional. Retomando la ecuación 1263, ya tenemos nuestros datos para calcular los términos que aparecían en el lado derecho, que era el número de Reynolds y el número de Prandtl, que este nos da un valor de 22.41. Luego, si vemos, las unidades de nuestra conductividad térmica estaban determinadas en pies. Entonces, nosotros necesitamos convertir el diámetro externo a unidades de unidades de centímetros, que lo teníamos inicialmente, a unidades de pies. Y este nos da un valor de 0.0492 pies. Sustituyendo esto y despejando para el valor del coeficiente individual externo, nos da un valor de 6.92 BTU pie cuadrado por hora Fahrenheit. Ya tenemos determinado este valor. Ahora lo que sigue es calcular nuestro coeficiente individual interno, pero para ello necesitamos el valor de nuestro diámetro interno, lo que no nos proporciona el ejercicio. Podríamos hacerlo si el ejercicio nos dijera el material de que está constituido estos tubos donde está pasando la interfaz de vapor y aire, y lo podríamos calcular con las tablas que tenemos en nuestros libros para determinar así el espesor o leer el diámetro interno que nosotros tendríamos si tenemos este valor, o podemos suponer un valor y así seguir calculando nuestros datos. Pero dado que el ejercicio no nos dice nada sobre esto de suponer un valor o el material que está constituido, entonces no podemos seguir con el cálculo de nuestro ejercicio. Gracias por llegar al final de este video resolución.